Queridos hermanos, empezamos hoy el tiempo de Adviento. ¿Qué es Adviento? Adviento viene del latín adventus, la venida, la llegada del Señor. Hay en la liturgia un ciclo, empieza con la preparación a Navidad, Navidad, después Epifanía, después Cuaresma, Semana Santa, Pasión de Cristo, Resurrección, Pascua. Después de Pascua, 40 días, Jesús queda en la tierra, sube al cielo y manda el Espíritu Santo. Pentecostés, y después de Pentecostés. Entonces el año litúrgico empieza en Adviento, 4 semanas, Navidad, después Epifanía. Epifanía es la manifestación de Cristo a los Reyes Magos, ¿sí? Esto dura, depende de la fecha de Pascua, 6 semanas, pero a veces más corto, más largo. O sea, después viene preparación a la Cuaresma, Pasión de Cristo, Resurrección, 40 días después sube al cielo, dije Pentecostés, viene el Espíritu Santo, después hay 24 a 28 o más domingos después de Pentecostés. Bien, entonces, ¿para qué el tiempo de Adviento? Bien, el tiempo del Adviento es un tiempo importante para preparar la más grande de las noticias, la venida del Hijo de Dios sobre la tierra. No es poco. Cuando el hombre pecó, por desgracia se alejó de Dios, cayó prisionero del demonio, perdió la gracia, la santidad, el derecho al cielo, y bien, en lugar de aniquilarlo, de echarlo, mandarlo al infierno, como hizo Dios con los ángeles rebeldes, los demonios, y bien, Dios tuvo misericordia, prometió un Salvador. Y ese Salvador prometido, hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino rápidamente para que la gente supiera la importancia de la venida de Cristo, y la humanidad, por desgracia, cayó en el pecado, cayó en el paganismo, cayó en la degradación. Los que saben un poco de historia, bien saben que la vida humana antes de Cristo era un infierno sobre la tierra, realmente un infierno. Hoy incluso los masones, los comunistas, los ateos, los indiferentes, que no quieren nada de católico, de cristiano, de Cristo, que quieran o no quieran, todo lo que tienen todavía de positivo lo deben a Cristo y a su Iglesia Católica. La vida de los hombres antes de Cristo realmente era un infierno. Incluso en los pueblos que, digamos, en parte adelantaron, tuvieron una cierta civilización, como Babilonia, Sumer, Egipto, Roma, Grecia, etc. Era un infierno. La mayoría de la gente era esclava, gente comprada y vendida como animales de habla humana. La poligamía, el divorcio, la homosexualidad, los vicios, todos los vicios tenían su disque Dios, así de sencillo. Habían divinizado bajo el flujo del demonio, de hecho eran demonios estos disque dioses, todos los vicios tienen su disque Dios. El dios de la guerra, el dios de la lujuria, Venus, el dios de la borrachera, Bacchus, el dios de los ladrones, todo tenía sus vicios. Todo eran vicios, algo horrible que, hermano, no podemos imaginar, a tal punto que en los lugares peor todavía, el demonio exigía sacrificios humanos. Por ejemplo, aquí nuestros vecinos, casi los aztecas, el centro de México, pobres de ellos, hizo un pacto con el demonio para ofrecerle hombres, sacrificios humanos. Hacían la guerra y los capturados los sacrificaban, arrancaban el corazón y comían su carne. Y después los pueblos vencidos, las tribus vencidas, tienen que pagar impuestos de forma humana. 20, 30 mil personas al año casi ofrecidas en sacrificio y comida su carne. Por eso cuando llegó el Evangelio en esas tierras, un puño de menos de 1,000 católicos españoles, las tribus hartas de esta antropofagia, de esta injusticia, de este crimen organizado por el Estado azteca, se aliaron con los católicos españoles para libertarse. La mal llamada conquista, más bien liberación. Entonces no podemos imaginar
lo que era la situación de la humanidad antes de Cristo. El mismo derecho derecho romano llegó a tal punto de perfección en unos puntos, pero de una tiranía absoluta. La voluntad de un Nerón era ley. La voluntad del príncipe es ley. El esclavo es una cosa. Servus res est. El esclavo es un animal de habla humana. Se compra y se vende y con todos los derechos que uno tiene sobre ellos. Trabajar con sus manos era indigno de la gente libre, esclava del Estado, de hecho. Pero tenía que hacer guerra a los vecinos para hacerlos esclavos y hacerlos trabajar para ellos. La mujer, ¿qué derecho tenía? Ninguno. El niño, si el papá no le reconocía, déjale morir. En Esparta, por ejemplo, en Grecia, estado de Esparta, cuando nació un niño, los inspectores del Estado iban, ¿tiene salud? Es bien, fórmenlo, aliméntenlo. Es débil, no tiene fuerza, déjenlo que muera. No sirve. El divorcio. Hasta ancianitos de 60 años se casan con niñas de 15 años, divorciando para tener su herencia. Los gladiadores, que eran sacrificios humanos, de otro modo, etcétera, etcétera. No podemos imaginar realmente lo que fue la situación de los pueblos antes de Cristo. No podemos imaginar. Algo tremendo, algo horrible. El cristianismo que a la venida de Cristo, claro, al evangelizar, los humanizó, los civilizó y sembró las virtudes cristianas en el corazón de la gente, incluso lo que llamamos hoy derechos humanos. Sin el cristianismo eso nunca hubiera existido, nunca hubiera existido. Entonces esto es el porqué del Adviento. Tomemos conciencia de esto. Ahora, ¿cuáles son las intenciones de la Iglesia al establecer este tiempo de Adviento, de preparación? Al inicio eran 40 días, como la Cuaresma, de ayuno, penitencia. Después lo jalaron a 4 semanas. Y bien, en general, fue el fin de este Adviento, de este tiempo, fue el de preparar a los fieles para celebrar santamente el nacimiento, venida del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, en la tierra. En particular, la Iglesia quiere, mediante el Adviento, excitarnos a dar gracias a Jesucristo por su encarnación, es decir, de su primera venida en carne, cuando para sacar a los hombres de las tinieblas, de la idolatría y de la esclavitud del demonio, se dignó nacer para nosotros humilde, pobre y sujeto al dolor. El mundo en esta época estaba en el cenit de la civilización material romana, materialismo y orgullo. El Hijo de Dios va a nacer pobre y humilde en una gruta. Por ejemplo, predica Jesucristo. Nació ofreciéndose a su Padre como manso cordero para rescatarnos, o instruyéndonos en el camino de la salvación con con sus ejemplos y su doctrina. La Iglesia estableció este tiempo también de Adviento para prepararnos para recibir a Cristo dignamente en nuestros corazones. Queridos hermanos, en verdad, el tiempo de Adviento son 3 Advientos que celebramos o que preparamos. Adviento histórico, nacimiento de Cristo histórico que tuvo lugar hace 2000 años, 2024, 25 casi. Esto primer Adviento histórico, demos gracias. Pero hay 2 otros Advientos de Cristo que la Iglesia quiere inculcarnos. Uno, preparar la venida al final del mundo de Cristo para el juicio final, prepararnos. Por eso se leen los evangelios del fin del mundo y la predicación de Juan Bautista, que habla de penitencia, conversión, arrepentimiento, y también un tercer Adviento de Cristo en nuestras almas mediante la gracia y la santidad. Si hemos perdido la gracia y la santidad por pecado mortal, confesarnos, arrepentirnos, recibirnos al Señor en nuestra alma, para que cuando venga para el juicio, nos ponga los ángeles a su derecha, no a su izquierda, con los malos. Entonces, la Iglesia quiere prepararnos para recibirlo dignamente en nuestra alma mediante la gracia. Quiere venir a ellos como un tierno amigo, como con las manos llenas de gracia y de bendición. Paz a los hombres de buena voluntad, dijeron los ángeles el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
También la iglesia tiene como intención prepararnos para el último advenimiento de Cristo, es decir, vivir santamente a fin de hacernoslo favorable en aquel día del juicio final, cuando vendrá con todo su poder y majestad. Creo que, hermanos, es algo serio. El juicio final es algo muy serio. Habrá un juicio universal, público, para enfrentar a todos los hombres. Por eso hagamos penitencia de nuestros pecados, borremos nuestros pecados y hagamos reparación de nuestros pecados para que el día del juicio tengamos la conciencia limpia y que nada aparezca de lo que hemos hecho malo. Y también finalmente la iglesia tiene como intención prepararnos mediante la liturgia que toma todos los textos del Antiguo Testamento, que ven Señor Jesús, ven a rescatarnos, ven a libertarnos, ven Mesías nuestro Señor. Y finalmente la iglesia tiene como intención de este Adviento para mejor excitarnos a preparar nuestros corazones y santificarnos. Comienza por despertar en nosotros un saludable terror, recordándonos el último advenimiento de Cristo, el juicio final. Pensamos en eso, que hermanos, es muy importante, es muy importante. Ahora, otro consejo: ¿cómo debemos santificar ese tiempo? ¿Cómo debemos prepararnos en el tiempo del Adviento? Debemos vivir con recogimiento. Ahora el tiempo de Adviento, Navidad, es de negocios. Negocios, fiestas, borracheras, compras, deudas, tarjetas de crédito. Y no. El tiempo de Adviento es de penitencia, recogimiento, conversión, ayuno, penitencia. De hecho, todavía los cristianos orientales de Egipto, de Siria, Líbano, etc., ayunan estas 4 semanas, igual que la Cuaresma, y ayuno completo. Ausencia de carne y todas las cosas. Aquí no queda nada, queda solamente la vigilia del 24, nada más. Entonces debemos vivir en recogimiento mayor que de costumbre. Vivir en recogimiento mayor de costumbre. Vivamos con mayor espíritu de penitencia, aunque la iglesia no nos impone hoy bajo obligación la abstinencia de carne. Tenemos que hacer penitencia, queridos hermanos. También mortificación interior, lágrimas de arrepentimiento, práctica de la humildad, de la paciencia, combatir tal o tal pasión o adicción o hábito malo, mortificación exterior, pequeñas privaciones, trabajos más asiduos, cumplir bien nuestro deber de Estado, obras de caridad, de misericordia para con los pobres, los enfermos. Una cosa que uno podría ir al hospital, visitar a los enfermos. Hay tanta gente que está ahí sufriendo, no tiene nadie. O van los protestantes para quitarles la fe. Un día estaba en el hospital visitando enfermos, una señora mayor: señora, buenas tardes, soy padre. Sí, soy padre. ¿Quiere que la bendiga? No, gracias. Pregunté: ¿y qué eres? Acabo de aceptar a Cristo. Acabo de ser protestante. Entonces pregunté al doctor amigo que me acompañaba: ¿qué es esto? Me dijo: acabo de ser protestante. Dije: señora, ya tienes 80 años de haber aceptado a Cristo por tu bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, todo. ¿Qué es eso? Le hice rezar el credo, después la confesé de absolución, el santos óleos. Pobre gente. Entonces, tratamos de hacer algo de obra de misericordia. Es importante, claro, a veces se puede, a veces no se puede, pero si pueden ir al hospital y se dejan entrar, visita a los enfermos, llévenos unos folletos, libritos, rosarios, recen con ellos, consolarlos, animarlos. Es grande caridad. También la iglesia tiene como intención de este tiempo de Adviento, quiere que nos excitar nuestro corazón, al deseo de ver al Señor venir a nuestras almas, nuestras familias, nuestra patria y llevarnos al cielo. Y finalmente recordémonos que Jesús nos dará sus gracias y con ellas a sí mismo en proporción de nuestra preparación, es decir, de nuestra pureza, de nuestra humildad, de nuestro fervor. Preparémonos, queridos hermanos, bien. Oh, cuán dignos son de lástima aquellos indignos cristianos que de manera alguna procuran no santificar el tiempo, sino procuran hacer pecados en ese tiempo de Adviento. Se hacen culpables de ingratitud para con Dios
de desobediencia para con la iglesia, su madre, de injusticia para con ellos mismos, privándose de tantas y tan preciosas gracias. Entonces, queridos hermanos, tratemos de prepararnos bien, ayuno, más oración, más reflexión, más lectura. Por ejemplo, tenemos aquí un librito, Meditaciones para Adviento y Navidad, de Santo Tomás de Aquino. Vale la pena, libritos que hablan de ese tema, meditarlos, y también leer las lecturas que están en el misal, que hablan de esos temas, estas lecturas tan hermosas, tan tomadas de los profetas, de hecho, y del Santo Evangelio. Entonces tratemos de saber que este Adviento tiene tres fines. Uno, dar gracias al Señor de haberse venido para rescatarnos hace 2000 años y pico. Dos, prepararnos al juicio final, a nuestra muerte, juicio. Y tres, recibir a nuestro Señor en nuestra alma mediante una buena confesión, si no lo hemos hecho, y sobre todo para la Santa Comunión. Amén.